porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es miércoles 26 de junio del año 2024. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Hola, Nico. Qué rico que estás de vuelta. ¿Cómo estás? Gracias. Sí. Valió la pena. Por lo menos estoy. Valió la pena. Muy bien. Sí, si no te cuidáis, arrastráis un resfrío un año. ¿En qué sentido dices tú? No, sí. Que... No, de todas maneras. No, eso de todas maneras. Sí. De todas maneras. No hay de otra. Oye, bueno, la marraqueta no es dulce hoy día, ni es o sea, el té no es dulce ni la marraqueta es crujiente, perdón. Ya, es que Matías es tan argentino que está pensando en medias lunas. No debiera en un día como hoy, después de ser derrotado por Argentina. No, y además que me gusta el pan con miel, entonces el pan es dulce, claro. Oye, pero no es nada de crujiente. Pero deja mirar la mitad del vaso lleno. Yo creo que terminó con un 30 minutos aguantando el vendaval y los últimos 30 minutos atacando y teniendo oportunidades de gol que no las había tenido en todo el partido Chile. Sí, tuvo buenas oportunidades de gol, dos clarísimas al final, 2 disparos de Echeverría de fuera del área, que el Diego Martínez tapó, pero más allá de eso, quedó una sensación, y de verdad aquí no hay chauvinismo ni mucho menos, de que uno vuelve a esa historia del fútbol un poquito ochentero, donde el árbitro, donde la subjetividad del árbitro ayuda. Ahora, Argentina fue más que Chile de todas maneras, ¿eh? No estoy diciendo que cambió. O sea, mereció ganar. Sí, claro, sí, fue más. Chile vino a proponer bien al final, pero claro, con un VAR, unos VARes que no salen. A ver, se mostró una jugada del VAR de un foul de Marcelino Núñez fuera del área, me parece que fue a Di María. En cambio, unos pisotones horribles al chileno, o un manotazo en el área, que pudieron haber sido penales, uno de ellos, el otro expulsión para Argentinos, nunca lo mostró el VAR. Supongo el VAR los vio internamente, pero ni escuchamos los audios, ni vimos la repetición. Mira, y además los argentinos jugaron muy vivamente. Terminó el primer tiempo y los argentinos se fueron encima del árbitro, y la sensación que nos había quedado todo es que había sido correcto, y había habido más fauls argentinos que chilenos, y más fuertes, o sea, cuantitativa y cualitativamente, pero los argentinos hacen esa presión. Messi se va encima del árbitro y rodea al árbitro, y los jugadores chilenos se fueron al camarín. Vimos la estadística, Argentina había cometido 5 fouls, Chile 4 fouls. Entonces, Argentina ganó en todos los espacios de la cancha, desde el VAR, desde una subjetividad leve del árbitro, y para algunos no tan leve, desde la presión al árbitro, desde un poquito ochentero. Te cuento algo, Consuelo, Matías. ¿Saben por qué no vi el partido? No vi el partido porque no estaba de ánimo, y no estaba de ánimo, ¿por qué? Porque me imaginé, va a ser un partido en el que Chile se va a defender, probablemente un éxito va a ser el empate. Y de acuerdo a la tradición histórica de Argentina puede ser en todo, y esto no solo va al fútbol. Argentina en cualquier cosa es mucho más que Chile en términos de la valoración que se tiene de su presencia en ese lugar. O sea, el otro día con unos amigos revisábamos la cantidad de artículos que ha habido este año sobre Argentina, y no solamente sobre Milei, sino que sobre Argentina, en el Wall Street Journal, en el Financial Times. En este año no tenían el dato, es el doble de Chile en los últimos 10 años. Bueno, ¿qué tamaño? Por un montón de cosas. Entonces, sí, pues el tamaño importa. No, el tamaño importa, pero sí, en el fútbol,
Argentina siempre ha tenido una posición mucho más relevante que la que le correspondería, siendo muy relevante por la cantidad de campeonatos del mundo que tiene. Y es el campeón mundial vigente. Claro, y es el campeón mundial vigente, y por lo tanto, y en el fútbol, las reglas del fútbol son subjetivas. Y por supuesto que el campeón mundial vigente tiene un trato por parte de los árbitros, por parte de la elección de fechas, por parte de los calendarios, de los grupos, que es completamente distinto, y eso la gente del fútbol te lo reconoce. Son las subjetividades que están aceptadas. Es que hay dos escuelas. Entonces mi punto ahí, como te digo, es que creo que yo una razón por la que no lo vi es porque, queriendo mucho Argentina, no me gusta el fútbol argentino, no me gustan los futbolistas argentinos, no me gusta la institucionalidad del fútbol argentino, creo que es de las cosas más negras de la Argentina, el fútbol desde esa perspectiva, no de cómo lo juegan, pero y por eso dije, no lo voy a ver, porque estoy seguro de que voy a quedarme con la sensación de que el árbitro, al menos, no fue imparcial. Mira, hay dos cositas breves para terminar, porque el fútbol no es lo que nos concita. Hay dos escuelas. La escuela, los que les gusta el VAR, porque le encuentran que le mete objetividad a las decisiones, y a los que no les gusta el VAR y les gusta el fútbol más folclórico y que dejar que las cosas sucedan como sucedieron siempre en el fútbol. Y es legítimo que cada uno le guste con o sin VAR el fútbol. Lo que es más complejo es que tengas VAR y no uses el VAR. O tengas el VAR, claro, y no lo uses objetivamente el VAR. Y eso fue un poco lo que pasó ayer, pero no cambió el resultado para nada, porque diciendo, nos robaron ni muchísimo menos. Pero se notó una subjetividad y una carga hacia el campeón. Muchos decían, parece que se sabe quién quiere que sea el campeón. Ya está, Chile demostró bien al final, le falta, se juega con Canadá, tiene que ganarle a Canadá. Y a propósito de Argentina, me quiero acordar, un solo punto más, ¿me dejas, Consuelo, un punto futbolístico más? Uh-huh. Gracias. Sí, pero lo último. Es como cuando la mamá le decía a uno, hagan lo que quieran. Claro. Hagan lo que quieran. Oye, la historia de mi vida. La historia hagan lo que quieran. Oye, otra lógica que empieza a aparecer de repente, esto de que cuando Chile estuvo bien, no fue por la generación dorada, sino porque teníamos a Jadwe. Eso no lo he escuchado, por suerte. No, ayer lo vi en un chat. No, bueno, porque tú sabes que Sergio Jadwe, no nos referimos a Daniel Jadwe, nos referimos a Sergio Jadwe, ese personaje que sigue en Miami esperando que lo juzguen. Ese personaje sostenía que él había sido el jugador número 12, porque él había conseguido que la Conmebol nos apoyara para ser campeones de América. Y lo decía con todas sus, lo decía sin ningún ambague, con todas sus letras. Eso. Oye, tenemos un segundo para hablar de los Rodrigo Valdés y Milei, ¿no? Está buena esa... Está buena esa pelea. Ya, no, pero no lo voy a contar yo, entonces ya. 8:12. Ayer tuvimos a Evelyn Matei en el programa La Alcaldesa de Providencia, Nico, y entre los temas que conversamos evidentemente estaban los dimes y diretes de la alcaldesa con el gobierno a propósito de las declaraciones que había hecho ella en este foro de homenaje al expresidente Sebastián Piñera, donde habló de cómo la corrupción narco estaba instalada en Chile, a propósito de lo cual le sale en su minuto a responder desde el gobierno que bueno, que si tiene antecedentes los tiene que entregar, y como palabras sacan palabras. Ella dice, bueno, yo le he entregado un montón de antecedentes al gobierno, sobre todo a la gente que hemos detenido en la comuna, me reuní con el subsecretario del Interior, con la PDI, les pasé la carpeta con todas las investigaciones sobre los motochorros, que son los que roban los teléfonos celulares, que sabemos dónde están, sabemos que son todos venezolanos, sabemos dónde viven, sabemos todos los delitos en los que están involucrados, son crimen organizado, no son solamente estar robando celulares. ¿Y qué han hecho? No han hecho nada, palabras sacan palabras, y así esto fue escalando. Y la entrevistamos ayer con Matías a propósito de esto y también de las negociaciones municipales en Chile Vamos, republicanos, en fin. Y a mí lo que me sorprendió, ella insistiendo en su punto que el gobierno no hacía nada, pero cuando le preguntábamos como más específicamente
sobre los detalles de la denuncia, porque ella planteaba que algunos de los venezolanos estaban involucrados en una serie de delitos de alto impacto que habían ocurrido posteriormente en el país, asesinatos de carabineros y también el asesinato secuestro y luego asesinato de Ronald Ojeda. Y le preguntamos específicamente cuál es el vínculo, quién de las personas de las cuales usted denunció está involucrada en el asesinato de Ojeda. Y ella no supo responder ayer en la entrevista, cosa que a mí me llamó la atención porque este asunto ya lleva varios días sobre la palestra, yendo y viniendo, las acusaciones cruzadas. Y luego esa misma hora el subsecretario Monsalve estaba dando una entrevista en Cooperativa, ¿ya? Donde entregó más detalles sobre la reunión que había tenido efectivamente con la alcaldesa en su minuto y entró como bien granular con la discusión y dijo que bueno, que ellos habían entregado toda la información al Ministerio Público, que la Fiscalía había decidido agruparlo, pero dijo, pero nosotros no tenemos ninguna... y tenía una minuta que hoy día publica Biobío también a propósito de eso. Nosotros no tenemos ningún antecedente de que los nombres que ella nos dio estén vinculados con, por ejemplo, el asesinato de Ronald Ojeda. Entonces, uno queda como con la duda, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Cuando yo por lo menos esperaría que, sé que esto es una discusión política, obviamente en el contexto de las presidenciales, etcétera, etcétera, pero autoridades que uno esperaría que colaboren en solucionar los problemas fundamentales como son los de la delincuencia. Pero aún así, a pesar de que la alcaldesa ayer en la entrevista que tuvo con nosotros, Matías, no estaba como a caballo del detalle, hoy día en La Tercera se publica un artículo de Juan Pablo Andrews y José Carvajal Vega, muy interesante, con más de los detalles de quién es esta banda del Enjambre, pero no está atribuido, no se dice quién es la fuente. Y dice que el vínculo con el asesinato de Ojeda sería que el líder de esta organización de motochorros, de este Enjambre, que es un señor Rincón Villalobos, se afirma que fue raptado en 2 oportunidades por miembros del Tren de Aragua. Y en ambas oportunidades estaría, en condicional, dice el artículo de La Tercera, estaría involucrado Walter Rodríguez, quien sería el autor del secuestro del teniente Ojeda, y que le pedían 120 millones de pesos para liberarlo en su minuto al señor Rincón Villalobos. No sé de dónde sacaba 120 millones de pesos solamente robando celulares. Pero ¿qué sería? Que pagó y que se fue con su pareja y que abandonó el país. ¿Qué ese sería el vínculo? Pero, claro, ahora, hay un par de elementos ahí a tener en cuenta. Yo creo que con Matías, en alguna oportunidad, gente vinculada a las direcciones de seguridad, a las municipalidades del sector oriente, nos hablaron de los nombres que se repetían. Y que algunos habían aparecido en investigaciones posteriores, como el caso, ¿te acuerdas del asesinato del detective en Quinta Normal? Perdón, del carabinero en Quinta Normal, de una banda que estaba robando celulares, cuando nos llamó la atención la organización y la capacidad de fuego de esa banda. Era una banda de gente de tipo motochorros que iban a robar celulares y que tenían 2 autos los que se fueron a Rancagua, que tenían casas de seguridad, autos de apoyo, redes de salida, o sea, que nos llamó mucho la atención. Entonces, que luego hay que decir que se logró detener a toda esa banda y la persona que faltaba estaba en Colombia y también la detuvieron en Colombia. La detuvieron en Colombia, efectivamente. Pero, claro, entonces, uno venía escuchando hacía tiempo que había nombres que se repetían. Y yo había escuchado al menos que eran nombres que se le habían entregado a las fiscalías y no sabía que se le habían entregado al gobierno. Esa parte no la conocía, pero que había nombres que se repetían y que aparecían básicamente en las investigaciones de las organizaciones de seguridad, no sé cómo se llaman, las direcciones de seguridad de las municipalidades del sector oriente, eso aparecía. Que esos nombres eran. ¿A eso se refería la alcaldesa Matei? Sí, yo solo lo único que yo digo es que si la alcaldesa Matei, que es una persona seria en estos asuntos, en el fondo lo que yo lamento es la entrada del periodo de campaña de la candidata presidencial, sí. Eso es lo que a mí en realidad eso va a producir me alata lo que produce, ¿verdad? Que produce que este fenómeno no sea visto como un tema país y un tema de solución global, sino que sea una forma más de polarizar y de tomar partido. En esto uno pensaba que no había partido. Sí. En esto era un asunto que llegó más o menos de improviso en el lapso corto de tiempo
afectar mucho no solo el susto de la gente, las actitudes y las conductas. Los hábitos de vida de la gente. Oye, no es raro que se repitan nombres, dado que la lógica de estas agrupaciones es muy territorial, y eso significa que cuando tú llegas a una zona, lo primero que hacen, y esto nos lo han descrito los fiscales que trabajaron, por ejemplo, en Cerro Chuño, que es uno de los ejemplos más clásicos de cómo empezó a operar este tren de Aragua en el norte de Chile, llegan y lo primero que hacen no es ni robar, ni atacar a la ciudadanía, ni afectar ni siquiera a la ciudadanía, es afectar a los otros grupos ya delictuales locales que tienen espacios ganados por largo tiempo. Esa es la primera acción. Los controlan a ellos, algunos de ellos ingresan a la organización más grande, los otros se tendrán que arrancar o tendrán que, no sé qué les puede pasar, pero pierden ese partido local y de ahí empiezan a agrandar su ámbito de acción a extorsiones, robos de celulares, secuestro, cobran por seguridad, pero primero llegan y toman el territorio. Entonces, han entrado a tomar territorio. Fíjate que la condena recién en Puerto Montt, hay aquí en la zona de la región de O'Higgins, qué decir en la región metropolitana. Entonces, no es raro que estos grupos más grandes se vayan comiendo a los más chicos, y ahí es donde empieza la intersección entre grupos. Claro. Por eso es que se pueden repetir nombres también. Claro, pero a propósito del punto que planteaba la Consuelo, también hay otro problema adicional en lo político, y que es que al final del día tú politizas esta discusión. Eso es. Pero la politizas ¿por qué? Porque en el caso de Evelyn Matei, el problema lo tiene al lado, no lo tiene al frente. Entonces, ¿cuál es el punto? Estamos peleándonos por quién es más guapo. ¿Quién es más guapo respecto a la delincuencia? Ojo, y eso lo vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. También no será que al otro lado estamos con el problema de quién quiere ser más estatista o más, no sé cómo definirlo, en el tema de las tarifas eléctricas, por ejemplo. O sea, cuando empiecen a pelearse quién quiere fijarle las tarifas a la compañía eléctrica versus quién quiere nacionalizarla. Veamos. Siempre la primera parte de las elecciones, Nico, es con tu adversario local. Con tu constituencia. Entonces, y después es con el adversario del otro lado. Y yo creo que hay que mirarlo en esa real perspectiva. 8 de la mañana con 21 minutos. Y tal como lo decíamos, está con nosotros el ministro de Energía, Diego Pardo. Al final hablemos política, hablemos de técnica primero. Bueno. Gracias por estar con nosotros, ministro. No sé si tiene cabeza para la política, Diego Pardo. Buenos días. Buenos días. No, gracias. Diego Pardo tiene mucha cabeza para la política. Sí, no lo vi porque se pasa todo el día haciendo política. Y va a tener que tener, si es que se abre una nueva negociación respecto de ampliar o de qué manera ampliar este famoso subsidio de Diego Pardo para las cuentas de la electricidad. Ministro, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuánto de política tiene esto que es tan técnico? Bueno, esto es política. Claro. La capacidad de llegar a acuerdos que solucionan problemas, eso es la parte buena de la política, diría yo. Y está teniendo mucha política, mucha necesidad de conversar, no de usar palabras que se usaban antes, cabildeo, conversación. No menciones cocina, por favor. No menciones. Pero tiene muchas horas al día tratando de cerrar este círculo en esas conversaciones. Efectivamente, de eso se trata, digamos, llegar a acuerdos en una democracia, digamos, en tratar de buscar las distintas maneras de abordar un problema, en particular el problema de la tarifa eléctrica, un problema muy complejo y por lo tanto no tiene una solución sencilla, no la va a tener tampoco, entonces, claro, pero en particular... Sí. No, perdón. Perdón. En particular, la posible extensión del subsidio, que es algo donde el ministro fue muy claro ayer, el ministro Marcel, también lo he dicho yo, digamos, en estos días, lo que necesitamos es yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que necesita un ajuste de este tipo, necesita un acompañamiento a las personas más vulnerables y ese tiene que ser lo más extenso que podamos. El punto es cuánto podemos y para eso es necesario viabilizar los recursos. Ahora, pero de repente es bueno poner un poco la pelota contra el piso y entender por qué estamos donde estamos y por qué estamos hablando de subsidios. Súper. Porque aquí estamos en una situación que se generó a partir del 2019, la gente lo ubica en el estallido social, yo creo que lo ubica un poquito antes, en la discusión sobre medidores inteligentes. A partir de ahí empieza esta discusión que termina con la situación fácil.
tiremos la pelota al córner y posterguemos cualquier alza en la energía. Lo que uno podría preguntarse es que del 2019 hasta el 24 pasaron 5 años. Sí. A los 2 años, claro, vino la pandemia, pero ¿por qué la primera pregunta respecto a por qué crees, porque no son decisiones de ustedes completas, son solo una parte, ¿por qué crees que nunca se volvió sobre el tema de regularizar? Porque recordemos que hay un marco legal que establecía cómo se devolvía, esto fue una ley, y que además es un proceso bastante largo que termina más allá del año 30, según recuerdo. 35 termina el proceso. Claro. Sí. A ver, aquí hay dos cosas, para explicar un poco de dónde viene la estabilización en la que estamos en este momento. La ley de estabilización hace dos cosas. Primero, sincera precios, ¿sí? Y segundo, hace un calendario para pagar la deuda que se ha ido acumulando debido a, estos precios que estaban congelados. Que es una deuda que, siendo así, diciéndolo bien y pronto, tenemos los usuarios de las compañías eléctricas con las compañías eléctricas. En parte con las compañías eléctricas, en parte esto, es parte de un mecanismo financiero que ya está de alguna manera securitizado y está en manos de inversionistas institucionales. Sí. Sí, que han comprado la deuda, porque eso es importante. Ahora, no toda está emitida, más o menos la mitad. Sí, más o menos la mitad. Y las condiciones, bueno... son distintas, hay 3 emisiones distintas, feliz de, explicar cada una de esas partes. Pero... si uno mira el escalón final de este proceso de estabilización, que va por escalones, el escalón final, de un aumento de un 50%, de eso, 2/3 es sincerar los precios. Y el otro tercio es hacerse pagar cargo la deuda. de la deuda trazada. Ahora, cuando uno piensa... es que ahí hay 2 puntos que son interesantes, que uno debería ser capaz de separar. Uno, el problema de la deuda que se generó producto de los no pagos, de la imposibilidad de cortar, porque estamos mezclando dos cosas, eso. Y lo segundo, el tema de la no alza, que implica una deuda que se genera con las compañías. Efectivamente, y la manera, yo creo, más sencilla de entender por qué el descongelamiento supone una brecha tan grande, o sincerar los precios supone una brecha tan grande, es simplemente entender que nosotros pagamos nuestra cuenta de la luz en dólares, fácil, en términos claro, cuando se licita esto en contratos de largo plazo, son contratos que están en dólares, dólares por mega de electricidad. Y cuando uno ve, cuál era el dólar en 2019, era más o menos 650. Más o menos. Ya, 700 te regalo. Hoy es 950, por ahí. Entonces la diferencia entre 600 y 900 es un 50%, más o menos, Entonces eso es lo que explica gran parte de esta diferencia. Y la otra es, por cierto, la estabilización. Esa es la razón por la que se llega aquí. Respecto de las justificaciones que tuvieron las distintas políticas de congelamiento, yo creo que hacer juicios con el diario del lunes es muy distinto que hacer juicios cuando uno está en esa situación. La historia tiene un término que es muy claro para estos casos, se llama el anacronismo, evaluar hoy los antecedentes con los elementos que tengo hoy y no con los elementos que se tuvieron a la vista al momento de tomar esa decisión. Es mucho más simple que eso. Sí, pero es que el anacronismo es muy interesante, por así decirlo, está muy penado en la historia, es muy injusta el anacronismo, perdón. Y claro, en el primer caso, en el 2019, efectivamente, la situación social era muy compleja. Después, el 2022, es un momento también donde la inflación estaba, en su punto más alto, estaba la discusión sobre los retiros también, estaba la discusión sobre migrar de un IFE general a un IFE laboral, había un montón de discusiones complejas también ocurriendo. Lo importante, yo creo, es que hoy día no estamos en ninguno de esos momentos. Hoy día, y eso es lo que refleja, yo creo, la mayoría relativamente extensa con la que este proyecto fue aprobado, y la responsabilidad que tuvieron muchos diputados y senadores que concurrieron, a la creación de este mecanismo, y a la aprobación de este mecanismo, de entender que en este momento no están pasando ninguna de esas cosas, pero puede ser que en el futuro sí ocurran nuevos escenarios. Puede ser que haya una nueva guerra
en alguna parte de Europa, que afecte los suministros de hidrocarburos, puede ser que enfrentemos una pandemia en algún momento cercano, puede ser que enfrentemos consecuencias climáticas más severas. O sea, a ver, el azar siempre existe. Por eso. Eso es lo importante, claro. Lo que pasa es que ten cuidado con la enumeración porque alguien va a decir que está anunciando pandemia. No, para nada. Por eso. Pero entonces, y un país responsable es un país que en los momentos en los que puede hacerlo, se prepara para esos momentos difíciles. Y por un lado. Y por otro, el costo de mantener el congelamiento de precios era muy alto. Esto fue algo que discutimos muchas veces durante la tramitación de la ley de estabilización, pero cada día que pasaba durante la ley de estabilización, nosotros sacamos el cálculo, la deuda subía $3 millones al día. Diarios, claro. Sí. Entonces, en esas circunstancias, lo único que uno puede hacer es dar un primer paso, que es, digamos, estabilizar la deuda, establecer un calendario de pago, y un primer paso que hay que seguir caminando. O sea, ese primer paso incluye este subsidio para 1,5 millones de clientes vulnerables, que yo creo que todos quisiéramos poder extender a más hogares, pero para eso hay que viabilizar los recursos, y en eso es lo que estamos trabajando. Antes de entrar en las alternativas que pudiesen existir para aumentar este subsidio o ampliarlo, no sé, esta es una ley que se aprobó en abril. Ya el Senado en su segundo trámite la aprobó, creo que el 10 de abril, y tuvo un apoyo mayoritario. No he podido encontrar, y quizá usted, estoy seguro que se acuerda, cómo fue la votación en los diputados, porque es en el ámbito de los diputados donde estamos viendo mayor, entre comillas, rebelión respecto de esta ley que es tan reciente. ¿Hubo un apoyo mayoritario del gobierno también ahí, de los parlamentarios de gobierno? En la comisión diputado? En la comisión de energía se aprobó 100 votos en contra, en la comisión de Hacienda se aprobó 100 votos en contra, y en la sala se aprobó por 100 votos a 10, 101 votos a 10. Perfecto. Entonces, la Fiscalía descansa, como dice la directora de nuestra radio. Entonces, ¿cómo explicamos que una ley que se aprobó hace 2 meses, ahora todo el mundo rasgue vestidura? Y no solo los 10 que votaron en contra. O sea, los que han estado en general tomando vocerías, o los que yo he visto que han estado tomando vocerías, son en general esos 10 que votaron en contra, algunos otros 20 por ahí que se abstuvieron. Esos han sido los que han manifestado... Carol Cariola votó en contra, entonces, por ejemplo, porque ella considera un abuso. Sí, ella votó en contra, efectivamente. Y es una voz importante, pues es la presidenta de la Cámara, además. Por cierto, y ellos, o sea, también quiero ser bien transparente, en particular en la Cámara, fue una tramitación que tuvo críticas durante las sesiones en comisión, tuvo críticas, la gente puede ver, digamos, la transmisión de la discusión en sala, que son similares a las que, digamos, se han escuchado ahora. Vinieron en su momento expertos, invitados también por esos parlamentarios, a ofrecer su punto de vista. Y la razón por la cual la votación yo creo que fue tan holgada es porque el contrafactual era infinitamente peor, digamos. El descongelamiento que obligaba a la ley vigente era un descongelamiento que significaba a las pymes en particular duplicarle la cuenta un semestre, volvérsela a duplicar el semestre siguiente y volver a, digamos, hacerle un aumento de un 50% en un semestre después. O sea, en un espacio de 1 año y medio, esencialmente, ponías a un sector importante, productivo de nuestro país, en una situación muy, muy compleja. O sea, ¿usted no está molesto con los parlamentarios, como me parece que sí lo está la ministra del Interior, por declaraciones que ha hecho recientemente, diciendo, bueno, todos corren a la foto y ahora todos critican la ley? Bueno, este oficio es un poco así, digamos, uno recibe críticas en la medida que esas críticas se expresan, digamos, razonablemente. Yo creo que, digamos, la democracia es así. O sea, hay distintos diputados que tienen distintos puntos de vista respecto de este particular. Ahora, muchos de ellos también hay que reconocer que también están trabajando en la mesa de trabajo que tenemos abierta, que crea la misma ley. Entonces, tienen críticas, pero también están aportando con ideas sobre cómo extender el subsidio o cómo encontrar otras formas de bajar. Pero la idea es fijar las tarifas o renegociar los contratos, ¿esa está en alguna mesa de discusión? Se pidió que existiera una discusión sobre contratos en una de las sesiones de la mesa de trabajo. ¿Y usted como abogado qué le recomendaría? ¿Cómo? Entremos ahí.
que quería entrar en la renegociación de contratos. O sea, hay muchos de ellos contratos muy antiguos y hay contratos que se han ido venciendo y que se van a vencer otros. ¿Cuán posible es renegociar esos contratos? ¿Cuál es el costo que podría tener? O sea, yo creo que es importante que la gente que plantea esta idea haga más que solamente poner un titular. Porque cuando uno pone simplemente un titular sobre las cosas, uno puede empatizar con esa idea. Es frívolo, porque no atiende a la raíz del problema. Pero, en particular, digamos, una posible renegociación voluntaria, las empresas titulares de esos contratos, digamos, representadas por su asociación gremial, estuvieron durante la tramitación, se les preguntó sobre su disposición y dijeron que no estaban en disposiciones porque, digamos, los contratos reflejaban sus costos de producción. Entonces, ¿de qué estamos hablando a las personas que proponen esas ideas? Y, digamos, yo creo que a quienes les corresponde detallar la estrategia de cómo pensarían que eso tiene que implementarse son a los que lo proponen. No, digamos, no me toca a mí tratar de encontrar la manera de viabilizar una idea que, digamos, otras personas han traído a la mesa. Yo creo que es importante que ellos digan cómo. Una idea que no es buena. ¿Cómo? Una idea que no es buena. O sea, si uno pensara que esto fuera una renegociación voluntaria, como en algunos casos se hizo, digamos, respecto, no sé, de concesiones, de otras cosas, y hay condiciones de transparencia, pero no hay agua en la piscina, contrapeso. Pero no hay agua en la piscina. Todas las asociaciones en el Parlamento lo plantearon y lo dijeron claramente, y estamos hablando además de una norma que regula, una norma tarifaria que es mucho más precisa en términos de qué factores son los que contribuyen al precio que la de las concesiones, por ejemplo, en que, por ejemplo, alguien podría discutir, oiga, ¿sabe? Se calculó con que el flujo eran 10 y el flujo fue 100. Entonces, ¿por qué no partimos la diferencia? Aquí estamos hablando de un mecanismo que tiene que ver con el precio del dólar, con el tipo de cambio, con el valor del petróleo, con el costo, con las precipitaciones de lluvia. Estamos hablando de 2.000 factores, digamos. Sí, por eso es importante que la gente que propone esta idea, digamos, No, pero yo entiendo que usted quiere ser polite, ministro, pero en el fondo también usted es abogado, de esto entiende mucho. Yo creo que de repente, más que decir aporten mi idea, decir lo suyo no tiene pies ni cabeza, ¿o no? O sea, lo que yo puedo decir es que nosotros recibimos esta solicitud en su momento de explorar la idea, y lo hicimos a través de la Comisión Nacional de Energía, que es, digamos, la contraparte formal de estos contratos. A través de la Comisión Nacional de Energía establecimos este canal de comunicación con las empresas titulares de los contratos, les planteamos la posibilidad. Estas empresas, en, digamos, legítimo ejercicio de sus derechos, dijeron que no, y cerramos ese capítulo. Si hay alguna otra planteamiento de cómo se puede viabilizar esa estrategia, o sea, obviamente podemos, en una democracia, si un grupo parlamentario te hace una solicitud, uno trata de, digamos, implementarla, y si quieren que volvamos a, digamos, implementar que volvamos a sentarnos. Pero leo sus palabras que dice, bueno, y si alguien quiere que lo haga a la fuerza, no seremos nosotros. ¿Hay alguien que está interesado en forzar esto? Porque una cosa es sentarse a negociar, invitarlo, decir que no y cerrar el capítulo, y hay otros que no serán pocos, o habrá algunos que dicen, bueno, pero a ver, un momentito, si no es a la buena, a la mala. Es que eso no es lo que dicen. Eso no lo he escuchado decir explícitamente. Entonces, si alguien lo dijera con esas palabras, entonces podríamos tener esa conversación de que eso, yo creo que sí, efectivamente, expropiar un contrato es algo que dañaría nuestras instituciones severamente y para siempre. Digamos, este es un país institucional que ha construido una reputación que le permite recibir las inversiones necesarias para alimentar tanto una transición energética importante como, digamos, en general progresar en el país y, digamos, mirar con perspectivas optimistas el desarrollo económico. Pero al menos no lo han puesto en esas palabras las personas que plantean la idea de renegociación, que sea una renegociación forzosa o una expropiación. Si eso es lo que plantean, yo creo que es importante que lo digan, para que podamos tener la conversación, digamos, en esos términos. Hasta ahora solo tenemos... Pero si se ha hablado de modificación unilateral, que es un poquito lo mismo. Es 3/4 lo mismo. Bueno, como si en un contrato existiera la posibilidad de modificarlo unilateralmente. Ahora,
hay un mecanismo de renegociación establecido en la ley. Sí. Y ese mecanismo, digamos, hay algunas empresas que lo han utilizado. De hecho, hay uno abierto, en particular con Acciona, otro abierto, digamos, con. No, pero nos estamos metiendo con las renovables, entonces. No, por eso. No estamos metiendo con las renovables convencionales. Estamos hablando de. Otro. Pero son los mismos otro contratos. Campo minado. Pero por eso son los mismos tipos de contratos. Estos espacios. De estas mesas de trabajo, lo importante es que, digamos, la gente aporte con las ideas y sea capaz de desarrollarla para que la conversación pueda progresar, porque si no, lo que pasa es que nos quedamos entrampados con titulares. Y pasa un poco lo mismo cuando hablamos de extender el subsidio, digamos, con cargo fiscal. Yo creo que eso, que también han planteado varios parlamentarios, es importante porque el titular es reordenen gastos. ¿Dónde? ¿Cuáles? ¿Cómo? Digamos, esa es la pregunta que uno esperaría. También vamos a tener una sesión sobre eso en la mesa de trabajo, que las personas que proponen, digamos, financiar la expansión del subsidio únicamente con gasto público sean capaces de decir de dónde, digamos, porque... Ministro, pero hablemos un poco de cómo se financia el subsidio. Hoy en día. Tengo la impresión, lo que está hoy... Porque además son, por lo menos de lo que yo entiendo, son 120 millones al año, ¿verdad? Sí, de dólares. Y 100 millones vienen de los clientes. 100 millones vienen de un cargo por servicio público que pagan principalmente los grandes clientes. Que típicamente son clientes el 10% libres. De los hogares, más o menos, el 10% de los hogares de mayor consumo sobre 350 kilowatt-hora promedio. Y de ahí para arriba va aumentando este cargo. Entonces me imagino que están las pymes, ¿verdad? Toda esa gente. Nominalmente. Entonces, pero el fisco sí, pero... pone, el fisco pone 20 millones de dólares. A ver, el grueso... Eso es poco para el fisco, me imagino. Pero el grueso de esos 100 millones en verdad vienen de los clientes libres, que consumen más de 5.000. O sea... Especialmente la industria y la minería. Esos son los grandes contribuyentes al... Entonces no lo pone el fisco. Entonces no estamos hablando que el fisco se está desangrando por este subsidio. Es una... O sí, 20 millones al año. Es un punto. Digo, si la preocupación es si la preocupación es que el ministro Marcel dice no tengo plata y resulta que solo 20 vienen de ahí. O sea, yo creo que un punto de vista razonable, el punto de dónde sacamos los demás. Porque lo que sí está claro es que en términos estructurales, y lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, espacio de gasto no hay. Entonces, cualquier gasto adicional tiene que salir de alguna parte. Lo que no hay es, digamos, espacio presupuestario sin usar. Entonces... No, si entiendo el punto, juicio, pero solo quiero subrayar que quizás la gente no está tan al tanto que el subsidio viene en su parte minoritaria del gasto fiscal y el resto viene de los grandes consumidores, escalonado, grandes consumidores que también incluyen a los hogares comunes y corrientes que tienen altos consumos. Solo eso que quería dejar establecido. Entonces, cuando uno ve las diferentes ideas y la gran mayoría le carga la mata a las empresas, bueno, quizás me parece injusto porque las empresas también ya están pagando el subsidio que existe hoy. No digo que el subsidio no sea necesario, solo quiero hacer el punto, digamos, que no es que las empresas no estén pagando en este minuto la parte más fuerte del subsidio. Y está bien, pero para, digamos, aumentarlo necesitamos más recursos y esos recursos tienen que salir de alguna parte. Entonces, en lo que estamos nosotros como gobierno, en la mesa de trabajo y en conjunto, digamos, con el Ministerio de Hacienda, es tratando de ver de dónde se puede viabilizar más recursos, porque obviamente queremos poder acompañar este proceso de ajuste, que es un proceso de ajuste significativo, con una política de apoyo que sea lo más extensa posible, pero ese posible requiere viabilizar los recursos y encontrar reordenamiento de gasto es algo que siempre se puede analizar, pero es necesario analizarlo en los detalles y ver cuáles son los costos y beneficios que eso tiene. ¿De dónde? Pero yo insisto en un punto, no estaremos poniendo los bueyes de la carreta delante de los bueyes cuando estamos hablando de dónde sacamos la plata. Sí. Si primero tenemos que entender por qué necesitamos sacar la plata, sí. Tenemos que porque aquí, a ver, no sé,
los que opinan de este tema, ¿entenderán el 10% de la complejidad? ¿Entenderán que, por ejemplo, estas deudas que fueron securitizadas fueron compradas en gran parte por el BID, lo que implica un compromiso del Estado a partir de la sobre la línea? O sea, cuando un parlamentario, y perdón que lo pronuncie parlamentario, levanta la mano y dice lo que dice, ¿entenderá la complejidad de lo que estamos hablando, lo que implica en términos de la industria, de la seguridad, de la certeza jurídica? ¿Lo entenderá o no? O sea, ¿cuál es su impresión? Cuando usted se sienta a conversar con el parlamentario, ¿entienden la complejidad de este tema? ¿Saben, por ejemplo, que una gran parte de la deuda securitizada fue comprada por el BID? Insisto, ¿entenderá los mecanismos financieros que hay detrás? Una ley que no quedó bien hecha, que le hicieron ellos mismos en ¿cuánto? ¿72 horas? A ver, esta ley, la ley de estabilización, fue construida en conjunto con parlamentarios. Ellos, sus asesores, los asesores que decidimos contratar en conjunto, esto surge de un acuerdo en la comisión de... Pero no podemos separarlo de la primera discusión. La discusión en el 2019. No, sí, por supuesto. Porque ahí es donde se sientan las bases de lo que ocurre hoy día, digamos. Sí, efectivamente. Pero esta ley de estabilización, que es una ley que efectivamente es muy compleja y es difícil de entender y es difícil de explicar también, es una ley que se construye en conjunto con parlamentarios. Y yo entiendo que en estos días han habido varias críticas, en particular hacia mí, de muchos parlamentarios, pero también a mí me parece que uno también tiene que destacar el sentido de responsabilidad que hubo en su momento, hace un par de meses, cuando se trabajó muy rápido y se puso prioridad y se puso atención a este problema y se aprobó por amplia mayoría. Yo creo que ese sentido de responsabilidad tampoco hay que olvidarlo. Para no caer, digamos, en una caricatura, porque yo creo que además ese sentido de responsabilidad, más allá, digamos, de las polémicas que se han producido estos días, ese sentido de responsabilidad es precisamente el que nos va a permitir que esta mesa de trabajo traiga soluciones concretas para las personas, que yo creo que al final del día es lo que todos queremos. Ministro, ¿y usted cree que habría que ampliar, si usted dependiera No, no le voy a preguntar si usted dependiera, porque si dependiera uno quisiera que las tarifas no subieran y etcétera y todo. Pero dentro de las cosas que se ven medianamente posibles o qué sé yo, ¿ustedes se imaginan aumentar el monto del subsidio o aumentar la cantidad de familias que lo reciben? Y lo otro es que esto a partir del próximo año se va a ir viendo mes a mes, ya no va a ser como un subsidio semestral, porque la ley establece que a partir del 2025 esto se regulariza para todo el mundo, o sea, se regulariza el precio de la electricidad, o sea, el costo que uno le cobra, más el pago de la deuda para todo el mundo. Entonces, las tarifas ahí, cuando se sinceren, va a ser una locura. O sea, nuestra visión en este momento es tratar de viabilizar los recursos para ampliarlo. Eso, obviamente... Ampliarlo para mayor cantidad de hogares. Para llegar a 70, que en un momento quieren, por ejemplo, se lo escuché al presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado. Sí, el senador Castro. Llegar a 70%. Bueno, 70. Eso requeriría un esfuerzo significativo. Yo creo que es importante ver cuánto somos capaces de recaudar primero. Obviamente, Y terminamos en la reforma tributaria. Obviamente nosotros como gobierno entendemos que la carga fiscal tiene que aumentar. Y la idea, precisamente, algunas de las primeras ideas que hemos tenido en esta mesa de trabajo van por ahí. Digamos, son una sobretasa transitoria al impuesto al carbón, por ejemplo, en la que se discutió esta semana, y hay algunas otras que entiendo se van a presentar en las próximas semanas, que, digamos, se han acercado parlamentarios a plantearlas. Digamos, del lado de la oposición, el argumento en general ha sido más bien encontremos otros gastos. Pero ellos también van a plantear, en particular, digamos, hay senadores de la Comisión de Energía de oposición que han planteado esto y recogieron el guante de ponerle más detalle a esa propuesta, y entiendo que en una semana o algo más van a traer una propuesta específica de cómo se podría reorganizar, y eso también hay que evaluarlo en su mérito, digamos. Por eso yo sé que este es un momento donde pareciera que hay un gran conflicto.
Pero yo quisiera recordar, hay un gran conflicto, digamos, a nivel parlamentario, a nivel, digamos, político. Pero yo quisiera... Con el Banco Central también podríamos hablar. No, ahí tampoco hay un conflicto, digamos. A mí me tocó responder una pregunta, en esa pregunta generó una serie de, digamos, de reacciones que, digamos, de nuevo, con el diario del lunes yo hubiera preferido evitar, porque necesitamos concentrarnos en lo importante, y lo importante es sacar adelante este proceso de ajuste y encontrar nuevos mecanismos para ampliar el subsidio. Pero, de nuevo, quiero recordar que este proyecto se aprueba de manera prácticamente unánime en el Senado, que se trabaja a velocidad récord con parlamentarios, sí, y que tiene una extensa mayoría también en la Cámara. En la Cámara se incluyeron montones de indicaciones. Se incluyó, por ejemplo, un descuento para la generación territorial que va a permitir que las cuentas en Tocopilla, en Mejillones, en Huasco, en Coronel, en Quintero y en Puchuncaví bajen, porque hay una situación especial que tiene que ver con la generación a carbón que, digamos, ha generado contaminación en esas localidades en particular. Eso se hizo en la Cámara, y eso fue, digamos, posible porque personas que pensaban distinta pusieron la solución de los problemas por delante y fueron capaces de ponerse de acuerdo. Yo creo que ese espíritu que hoy día no se ve tan claro entre tantas declaraciones cruzadas, creo que es lo que va a terminar primando. Ministro Diego Pardo, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana. Gracias, muy bien, gracias por venir. Los amigos de GTD nuevamente sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital que brinda continuidad operacional a las empresas. GTD hace que la tecnología simplifique tu vida. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en LATAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education reconoció nuevamente a la Universidad Andrés Bello por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Más información en aporte.unaf.cl. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea, por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Mita Rentacar es la solución ideal en movilidad para personas, empresas y viajes de turismo, ofreciendo una amplia gama de vehículos para todos los gustos y necesidades, contando con arriendos mensuales, semanales, diarios o de fin de semana. Porque Mita Rentacar es el lugar. Cotiza hoy mismo en mita.cl. Tratar de crecer es doloroso. Cometes errores, tratas de aprender de ellos y cuando no aprendes, duele todavía más. En Duna, la cantante estadounidense Aretha Franklin. Duna, reflexiones y sonidos de tu mundo. Potencia a tu equipo simplificando la gestión de personas con Talana. Con nuestro ecosistema de soluciones, acompañamos y guiamos a tu área de recursos humanos. Con la app Talana Next, podrán marcar asistencia desde donde estén, pedir vacaciones, descargar liquidaciones de sueldo, firmar documentos y mucho más. Todo de manera rápida, fácil y segura. Somos el partner digital que tu área de recursos humanos necesita. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en LATAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea. No sé, pues pregúntale a la inteligencia artificial. Ah, verdad. ¿Cuál será la mejor ubicación para nuestra empresa con buenos accesos viales? Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés. Mexicano. Órale, ¿qué pregunta es esa? Enea, güey. Es que Enea está de lo más chido. Lo más inteligente es estar en Enea. Ubicación privilegiada, acceso a las principales autopistas y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. ¡Wow! Acabo de terminar la serie, es muy bueno el final de temporada cuando... Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o cuenta 2 de Habitat, porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Ping pong con Mita. Rentacar y leasing operativo. Vamos. Si necesitas arrendar un auto. Mita Rentacar. Si necesitas contratar una flota para una empresa. Mita Leasing Operativo. Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo. Mita Go. Si necesitas hacer más eficientes los tiempos muertos en una flota. La app de vehículo compartido Car Sharing. Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio. Flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real. Por último, y la cobertura. Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos. Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Una vez más, Universidad Andrés Bello es destacada por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad universitaria, que desde su quehacer aporta a la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación por un futuro más sostenible. ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? ¡Seguro! Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Contrata con los expertos con más de 100 años de trayectoria. Consorcio tiene los conocimientos y la expertise que necesitan para tu seguro de auto. Contrata el tuyo ahora hazlo en consorcio.cl. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Cita Lana es partner de tu área. Necesita el partner que necesita para marcar, administrar, turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. ¿Crece la familia? En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio con pago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl. Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinas apoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Nos tenemos que ir, pero no quería dejar pasar un segundo, porque Jalisco Zapata, aunque pierden pata. Oye, no. Milei y Valdés. Milei y Valdés. No, lo que pasa es que es increíble. Bueno, primero que nada, Javier Milei descubrió que Rodrigo Valdés era un economista del Grupo Puebla. Porque su partido. No, el Foro Sao Paulo. El Foro Sao Paulo, ¿no? Y el. No, ¿sí? El Foro Sao Paulo. El Foro Sao Paulo, tenés razón. Pero ojo, el PPD no forma parte del Foro Sao Paulo, como primera medida, y si alguna vez fue militante de algún partido, Rodrigo Valdés fue el PP. Pero el detalle más dramático de todo es que él lo acusa de haber hecho una operación que no la vamos a explicar aquí porque es muy complicada, pero que efectivamente fue una operación que le autorizó el BID al gobierno de Sergio Massa, iba a decir. Bueno, Massa gobernaba, pero al gobierno de Alberto Fernández. ¿El FMI? El FMI. ¿Qué dije? ¿El BID?
El FMI le autorizó una operación financiera. Que lo hizo en el FMI y hoy día está en el BID. En el BID, es el tema. Y el tema práctico es que en ese entonces, Rodrigo Valdés, a quien se acusa de haber sido el que hizo esta operación y que es el que ahora está torpedeando a Argentina, porque es un chavista convencido, casi, que es Rodrigo Valdés, no estaba en el BID en ese entonces. Nico. Ahora, el que estaba era Ilan Goldfarb. Ilan Goldfarb hoy día está a cargo del BID. ¿Y a quién le tiene que pedir plata Argentina para las coyunturas que vienen? Al BID. Está tramitando un crédito con el BID. Ya, pero ¿qué dice todas estas cosas? Milei. También seamos serios de dónde viene. No, pero el presidente de Argentina. Sí, pero es Milei. Y tiene 54% de apoyo todavía. Sí, pero es Milei. No, pero no está bien. Milei, pero para aclararlo. Dice cosas al voleo y esa. Sí, lamentablemente es su parte mala. Dice cosas, es un irresponsable. Es un irresponsable que manda a callar periodistas, es un irresponsable que acusa a gente de ser del Foro Sao Paulo sin saber qué es un tipo bastante irresponsable que trata de cobarde a un jefe de Estado o un jefe de gobierno de un país muy cercano. Tendrá cosas muy buenas, pero también hay que tomarlo de dónde viene. Conozcamos la historia de Milei para entender también por qué habla y dice lo que dice. Es que en esas explicaciones que comparto, no lo exculpa, de repente hay una suerte de exculpación. No, para nada. Y lo que pasa es que ser una explicación que es distinto a la justificación. El defensor Rodrigo Valdés, pero acúsenlo lo que quieran a Rodrigo Valdés, pero de ser poco menos que chavista. Que tengan muy buen día. Consuelo, Matías, nos vemos mañana. Días. Buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y